El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece en su asistencia al foro el impacto de la corrupción para las mujeres, la desigualdad oculta. Agradecemos a quienes siguen la transmisión de este evento a través de Internet, así como a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Karen Mendoza y Vanessa González. Damos la bienvenida a las personalidades que integran el Presidium. Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación de la 65ª Legislatura. Maestra Claudia Sofía Corichi García, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Doctor Gerardo Felipe Laveaga Rendón, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública. Magistrada Natalia Telles Torres Orozco, presidenta de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado Julio Ángel Sabines Shesterkin, integrante de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La magistrada Zulema Mosri, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dirigirá un breve mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este tribunal y a nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, les expreso la más cordial bienvenida al foro El impacto de la corrupción hacia la vida de las mujeres, la desigualdad oculta. Agradezco a las distinguidas personalidades que nos acompañan, así como a las personas que se encuentran presentes en este lugar, y también saludo con afecto al auditorio que nos sigue a través de la transmisión por Internet. Cada 25 de noviembre se conmemora, como iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Y esta es una oportunidad para reiterar el llamado a las personas y a los estados a unir esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En el marco de las campañas 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres y niñas, que concluye el próximo 10 de diciembre, así como la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, el Foro Generación Igualdad y la Coalición para la Acción sobre la Violencia de Género han creado un movimiento multilateral para llamar a gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil y a entidades filantrópicas, entre otras instituciones, para lograr mayores avances transformadores a fin de eliminar y erradicar la violencia de género, mediante 4 acciones concretas. Primero, crear entornos propicios de políticas, leyes y recursos. También ampliar la programación de la prevención basada en pruebas. Asimismo, ampliar los servicios integrales, accesibles y de calidad para las sobrevivientes. Y por último, promover las organizaciones autónomas que luchan por los derechos, que son dirigidas por mujeres y niñas, y empoderarlas para que puedan aplicar sus conocimientos y experiencia. Se prevé que esas acciones beneficien a más de 500 millones de mujeres y niñas, aunque esos resultados, infortunadamente, podrían verse afectados por el lamentable fenómeno de la corrupción que está presente en muchos países. Por ello es que el título de este foro que nos convoca, El impacto de la corrupción para las mujeres, la desigualdad oculta, no fue elegido al azar, sino con todo el propósito de dejar claro cómo un fenómeno, una conducta de la sociedad viene a erosionar precisamente y afectar más a las mujeres, porque la corrupción estructural parece preferir a las personas más débiles, reforzando su condición de marginalidad,
situación que en países con tan evidente desigualdad como el nuestro deben combatirse ineludiblemente. Yo auguro un gran éxito a este foro. Me da mucho gusto que nos acompañen la senadora Fernández, el doctor Laviaga, Claudia Corichi de la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto el magistrado Julio Sabines y la presidenta de la tercera sección, la magistrada Natalia Telles. Muchas gracias por su atención y estaremos atentos a sus reflexiones. Bienvenidos. Muchas gracias, magistrada. Del libro de Kimanda Ngozi Adichie, Todos deberíamos ser feministas, narra ella: por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella. Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Muchas más gente tendría que reivindicar esta palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kene, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: si hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Buenas tardes a todos. Saludo a los presentes y todas las personas que nos acompañan en las diversas plataformas digitales. Agradezco la invitación a moderar este evento en tan importante fecha. La violencia de género, acorde a datos de la Organización de las Naciones Unidas, es generalizada, ya que casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida, situación que se vio agravada durante la pandemia de COVID-19, ya que existen indicios que en algunos países 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. En ese contexto, es necesario e indispensable sensibilizar a la población a fin de erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas, transformando de fondo a la sociedad y sus prácticas dañinas, empoderando a las mujeres y niñas tanto en el ámbito privado como en el público. Es precisamente en este último lugar donde el tema que abordarán el día de hoy nuestros panelistas cobra relevancia, ya que las mujeres y las niñas son víctimas de la corrupción como falta de estrategias y políticas eficientes que les den acceso a los bienes y servicios que se necesitan, como lo son la salud, la educación y la alimentación. Los roles de género y estereotipos afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Esto es, la corrupción no solo perjudica a las mujeres, sino que también a los hombres los lleva a corromperse o a entrar en estas prácticas dañinas y delictivas como son la corrupción por la falta del acceso a estos bienes y servicios de los cuales tienen derecho. También existe evidencia que se les explota más a las mujeres y existe la necesidad de que se les explota más a las mujeres y ellas caen en estos círculos viciosos por la pobreza en la cual ellas viven o por el sometimiento que existe por parte de los hombres. Y como todos lo hemos escuchado en últimas fechas, sobre todo por el famoso patriarcado. Las mujeres empleadas de base, hay estudios que
señalan que calificaron a las empresas y a los trabajos como el segundo servicio más propenso a pedir pagos ilegítimos, después del sector público. Los grupos vulnerables de la sociedad frecuentemente se ven sometidos a sobornos a cambio de empleo o la gestión de algún trámite, lo que dificulta su capacidad de tener mayores ingresos o mantener un negocio. La corrupción como fenómeno social lacera y vulnera más a las mujeres y niñas que nuestra sociedad las relega y oculta todas las formas de violencia, situación que incluso se hace patente con la falta de transparencia y de políticas que las visibilice, empodere. Asimismo, la corrupción en instituciones policiales y judiciales las revictimiza aún más. Ahora bien, en atención a la grata participación que todos los panelistas, en especial la senadora Mónica Fernández Balboa, adicionalmente a la presentación previamente realizada, me permito reconocer el trabajo que ha realizado como legisladora, estando al pendiente con iniciativas y exhortos para erradicar la violencia en cualquiera de sus formas y sobre el lenguaje incluyente, lo cual, conforme a la Convención de las Naciones contra la Corrupción, UNCAC, por sus siglas en inglés, los Estados partes deben desarrollar estrategias de combate a la corrupción aprovechando el género como agente de cambio e inclusión, ya que, como es sabido, la corrupción afecta de manera desproporcionada a las mujeres. De lo anterior deriva la apreciada intervención de la legisladora, ya que una de las formas para erradicar la brecha de la desigualdad de género es a través de las políticas públicas, por lo que es importante que en el diseño de esas políticas se busque un mayor involucramiento de manera activa de las mujeres y que las mismas contribuyan al diseño de medidas anticorrupción. Pero sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa. Adelante, senadora. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación. Saludo, antes que nada, con mucho gusto a la magistrada Magda Zulema Mosri. Gracias, es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le agradezco por haberme invitado a participar en este importante foro organizado por una de las instituciones más relevantes en el combate a la corrupción en México. Y del mismo modo saludo a mis compañeras en este panel, a mis compañeros, a nuestra moderadora, la magistrada Natalia Telles, muchas gracias, al magistrado Julio Ángel Sabines y a la maestra y amiga Claudia Corichi y al doctor Felipe Laviaga. Muchas gracias por permitirme estar también aquí con ustedes. Me siento muy honrada de compartir este panel con autoridades no solo institucionales, sino morales en materia de integridad, que además son testimonios de el avance de las mujeres en el quehacer político de nuestro país. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República e integrante también de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, es un honor para mí conversar con ustedes sobre las cuestiones de género y su relación con la corrupción y la discriminación. Una línea de investigación que se ha comenzado a desarrollar recientemente por especialistas y que requiere la atención del Poder Legislativo, como lo acaba de mencionar la magistrada Telles, para la formulación de leyes y políticas públicas basadas en la evidencia y el conocimiento. La corrupción y la discriminación contra las mujeres constituyen problemas de la mayor relevancia en nuestro país y por lo mismo son dos asignaturas pendientes del Estado que ponen a prueba nuestras capacidades para reformar leyes y a las instituciones que sirven al interés común. Como ustedes saben, el tema de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, si bien no es nuevo,
en los últimos años ha alcanzado una centralidad sin precedentes en el debate público, debido a la irrupción de manifestaciones sociales inéditas por parte de mujeres que en todos los espacios hemos alzado la voz, incluyendo aquellas que han salido a las calles para protestar en contra del machismo, la misoginia, los feminicidios, el acoso y el abuso sexual, entre otros problemas que son incompatibles con la sociedad de derechos que todas y todos anhelamos. En este sentido, quienes desempeñamos una responsabilidad pública, incluidas desde luego las personas que nos encargamos de revisar las normas que nos rigen, tenemos la obligación de profundizar sobre los problemas públicos a la luz del enfoque de género y la manera en que impactan estos problemas a las mujeres en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La incorporación de la perspectiva de género en la producción jurídica ha sido una de las prioridades de esta legislatura, de estas primeras legislaturas con paridad, lo que se ha traducido en reformas históricas como la paridad total, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y más recientemente las mejoras al funcionamiento de la alerta de violencia de género y de centros de justicias para mujeres. Pero a pesar de estos avances, lo cierto es que las brechas de género siguen siendo parte de la realidad cotidiana de millones de mujeres y requieren respuestas puntuales. Bajo este tenor, la corrupción, como bien lo ha expresado la magistrada presidenta de la Comisión de Equidad de Género, amerita ser analizada de manera transversal para identificar aquellos fenómenos y conductas que amplían las brechas de género y agravan las condiciones de vulnerabilidad y discriminación contra las mujeres. Y es que, aunque a simple vista la corrupción y la discriminación por motivos de género parecieran ser fenómenos completamente distintos, desde el punto de vista conceptual, comparten elementos que deben de ser tomados en cuenta tanto por la academia como por las y los tomadores de decisiones. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder para la obtención de beneficios privados. En otras palabras, se trata de la ganancia de uno o de unos cuantos en perjuicio de otros o de la mayoría. Por ello, la discriminación contra las mujeres, entendida como toda forma de distinción, exclusión o restricción de los derechos de las mujeres, podría ser considerada como una forma de corrupción, en la medida en que priva a las mujeres de los elementos necesarios para tener una vida plena, como por ejemplo el trabajo y la educación, que se han reservado estos derechos para los hombres. Pero más allá de lo anterior, los estudios más recientes sugieren que la corrupción tiene un impacto diferenciado en razón de género, es decir, a partir de los roles socialmente construidos, las actividades, atributos, comportamientos, relaciones de poder, influencia y demás que una sociedad atribuye a hombres y mujeres. Dicho de otro modo, la corrupción afecta a hombres y mujeres, pero no lo hace de la misma manera y tiene manifestaciones particulares. Así, resulta necesario dejar de pensar a la corrupción en términos neutros y empezar a repensar este problema con todas sus especificidades en relación con el género. A partir de este enfoque desarrollado por investigaciones recientes, se han comenzado a visibilizar problemas como la extorsión sexual, en el que las mujeres son coaccionadas para brindar favores sexuales a cambio de recibir servicios públicos o mejorar sus condiciones laborales.
de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, en el 2019 en nuestro país, 1 de cada 5 personas han experimentado situación de extorsión sexual o sextorsión al intentar acceder a un servicio público. Aunque este tipo de extorsión puede involucrar a ambos sexos, la evidencia disponible apunta a que la extorsión sexual tiene un marcado sesgo de género en contra de las mujeres, debido a las condiciones estructurales de vulnerabilidad, exclusión y discriminación en las que vive este sector de la población. Si tomamos en cuenta que las mujeres estadísticamente son las más afectadas por la pobreza que los hombres, que ganan menos dinero desempeñando los mismos puestos, que tienen menos acceso a la educación y que concentran la mayor carga de trabajo de cuidado en la sociedad, es evidente que las mujeres son también más susceptibles a caer en este tipo de sobornos que no solo cosifican a la mujer, sino que las expone a situaciones en las que su integridad física y psicológica se ven seriamente comprometidas. La extorsión sexual es pues una conducta que se vale de la vulnerabilidad de las mujeres y que profundiza las brechas de género y debilita al Estado de Derecho. Es una perversión de las instituciones y en las instituciones y de las personas que repercute de manera negativa en la dignidad humana y en el bienestar social. De ahí la necesidad de generar ambientes libres de violencia para las mujeres en los hogares, en las escuelas, en las empresas, en las oficinas públicas, así como de generar mecanismos de denuncia con perspectiva de género que ofrezcan garantías mínimas de seguridad para las mujeres denunciantes y que deriven en sanciones ejemplares para los extorsionadores. Adicionalmente, la ONU Mujeres ha puesto 5 estrategias puntuales para combatir la corrupción y cerrar las brechas de género en las empresas, como son garantizar salarios equitativos, implementar políticas de maternidad y paternidad que apoyen por igual a las partes, aplicar una política de cero tolerancia al acoso sexual en el ámbito laboral, de promover la división de labores en el hogar de manera equitativa y también de demandar una representación equitativa entre hombres y mujeres en las juntas directivas. Aun cuando la igualdad es un derecho fundamental y político contenido en tratados internacionales de derechos humanos y en nuestras leyes, no es aún infrecuente conocer de casos en que a las mujeres se les condiciona el empleo, se les condiciona un servicio público o ascensos, o se les amenaza con el despido a cambio de favores sexuales. Esta práctica, contraria a la dignidad de las mujeres, que atenta contra los derechos humanos, se debe erradicar enérgicamente. Y los despidos a las mujeres por sus superiores jerárquicos solo pueden proceder por faltas graves señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se debe aplicar mediante un procedimiento donde se respeta el derecho de audiencia de las mujeres y se ventila precisamente aquí, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Amigas y amigos, la discriminación contra las mujeres y la corrupción son fenómenos incompatibles con la democracia. La corrupción constituye un obstáculo para la igualdad sustantiva y el empoderamiento y desarrollo de las mujeres. La desigualdad por motivos de género es una condición social que alimenta los caldos de cultivo para la corrupción. Atender este tipo de fenómenos pasa necesariamente por incorporar a la perspectiva de género en el conocimiento y el combate a la corrupción.
Precisamente por ello es la trascendencia de estos espacios, que nuevamente agradezco, en los que se favorece el análisis convergente y transversal de ambas problemáticas y se enriquece la discusión y la deliberación pública. Sin más, agradezco mucho la invitación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a todas y todos ustedes por su atención, y humildemente los exhorto a que trabajemos de la mano para acabar con esta otra pandemia, la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Espléndida explicación que ha realizado la senadora Mónica, a quien le agradezco infinitamente su participación. Y tomando en consideración lo ya dicho, existen muchas deudas que como sociedad y como instituciones públicas tenemos con la sociedad, pero sobre todo con las mujeres y con las niñas que viven no nada más en este país, sino en todo el mundo. Hemos visto que la corrupción es evidente que retrasa los esfuerzos de los países y de la ciudadanía para lograr mayores cotas de desarrollo humano y reducir las desigualdades, como las del género. En un estudio global realizado en 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, encontró que la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y en la participación de las mujeres. En ese contexto, su papel de titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, cedo el uso de la voz al licenciado Gerardo Laveaga para que nos hable desde esa tan noble institución y secretaría que tiene una gran tarea en este país, en el combate a la corrupción. Adelante, doctor. Gracias, señora magistrada, señoras y colega del Presidium, señoras y señores. Considero que ser feminista supone entender que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades. Cualquiera que piense así es un feminista, sea hombre o mujer. Yo siempre he sido un feminista declarado. En la Secretaría de la Función Pública entendemos la corrupción, ya lo decía bien la senadora, como la utilización de recursos públicos para obtener beneficios privados. Si yo tengo un dinero que es para hacer una escuela o un hospital o una carretera y lo utilizo para mandarme a hacer una casa en Miami o una casa en Nueva York, bueno, eso es corrupción. Si yo tengo recursos para pagar a los jueces o para pagar a los magistrados y lo utilizo para financiar una campaña política, eso es corrupción. Y en ese sentido la corrupción afectaría tanto a hombres como a mujeres. Vamos, todo aquel que se ve privado de una escuela o de un hospital o de una carretera, sea hombre o mujer, se ve afectado. El problema, y también ya lo esbozaba la señora senadora, es que las mujeres hoy en México constituyen un grupo vulnerable. En términos de la Ley General de Desarrollo Social, el artículo 5, la fracción sexta, un grupo vulnerable es aquel que requiere atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. Es un grupo que requiere mayor atención que toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que decir, ya hicimos esto, pero que hay un grupo y otro que merecen atención y recursos especiales. Y en ese sentido, sí, las mujeres se ven afectadas por la corrupción de manera distinta a los hombres. Pongo un ejemplo. Si se deja de construir una escuela, bueno, hombres y mujeres pierden. Pero el hombre que ya no pudo ir a la escuela va a tener muchas más posibilidades, considerando que sean igualmente pobres e igualmente iguales en características intelectuales el hombre y la mujer. El hombre va a tener más posibilidades de encontrar un trabajo mejor remunerado. Podrá ser policía en alguna fábrica, podrá ser chofer, y la mujer no. La mujer, al verse privada de educación, estará en una situación mucho más en desventaja que el hombre. En ese sentido, sí, el impacto de la corrupción para las mujeres es mayor. Hay, como se llama en este foro, una desigualdad oculta. El Latinobarómetro señala que al depender las mujeres más de ciertos servicios públicos tienen una afectación directa distinta a la de los hombres.
Los hombres, por ejemplo, siempre están involucrados con corrupción ante policías, ante militares, pero las mujeres, que son las que llevan el día a día de la casa, tienen que enfrentar la corrupción en las escuelas, en los hospitales. Oiga, señora, ya no puede entrar su hijo. Oiga, señor, ¿qué tengo que hacer para que entre mi hijo? La mujer es la que tiene que enfrentar ese problema. ¿Cómo hacer que admitan a mi suegra a tal hospital? Y ahí tiene una posibilidad de enfrentarse a la corrupción. Más aún, el Latinobarómetro, en su última edición, habla de que hay otras formas de corrupción que afectan directamente a la mujer. Se habla de la extorsión sexual. Ya le pusieron un nombre en el Latinobarómetro, se llama sextorsión. Una forma muy significativa de corrupción. Muy bien, te voy a cobrar. Dice, señor, yo no tengo cómo pagarle. No, sí tienes. Por supuesto que tienes. Y te voy a decir cómo. Y esta sextorsión, dice el Latinobarómetro, y es una sugerencia que todos tendremos que tomar en cuenta, debe ser reconocida, este tipo de extorsión sexual, como una forma de corrupción. Hoy todavía no lo es. El Latinobarómetro sugiere que debe serlo. Hablando de nuevo del Latinobarómetro, dicen, este año no le fue bien a México, fue un instrumento en que no salió bien librado México. El 44% de los encuestados consideran que México tiene una corrupción que va en aumento. Y el 34% de los encuestados y encuestadas en México dicen que han sufrido extorsión sexual o que conocen a alguien que la ha sufrido. Si consideramos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es uno de las 7 piezas del Sistema Nacional Anticorrupción, la otra, desde luego, es la Secretaría de la Función Pública, también es el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Anticorrupción, el INAI y el Comité de Participación Ciudadana. Bueno, es una de las 7 partes. Aquí estamos representados el Tribunal, la auditoría y la función pública. Hay 3 partes. ¿Cómo podemos llevar, y bueno, tenemos una legisladora, cómo podemos llevar ante el Congreso la posibilidad de que se legisle y se reconozca este tipo de extorsión como una forma de corrupción? Dice también el Latinobarómetro, tenemos que empezar a buscar en los organismos judiciales herramientas más afiladas para combatir esta discriminación. Bueno, la verdad es que juzgar con perspectiva de género es una de estas herramientas y la Suprema Corte, ha hecho avances verdaderamente plausibles. 4 acciones muy rápidas que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Ya publicó en 2020 el protocolo para la prevención y atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. El acoso sexual no implica jerarquía, es un compañero. Es el acoso sexual. El hostigamiento sexual exige jerarquía. Pero bueno, hay una serie de condiciones. Segundo, se publicó una convocatoria del primer concurso de ingreso a la Administración Pública Federal exclusivo para mujeres. Esto fue el 5 de marzo de 2020. 3. Se han llevado a cabo jornadas para la revisión de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en órganos internos de control. Es una campaña permanente. Y 4, se da asesoría y capacitación permanente en los OICs para subrayar la perspectiva de género. Sin embargo, hay otros temas que no conocemos. Y este foro lo platicaba con la magistrada Morri. Muchas gracias por invitarme, magistrada. Tenemos que empezar a explorar y tenemos que empezar a distinguir cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres. Esa especialidad es fundamental para entender un montón de cosas. Les hablo un poco del ámbito penal. Yo estuve muchos años al frente del Instituto Nacional de Ciencias Penales y siempre llamaba la atención, en todos los países del mundo, las mujeres que están en prisión por delitos violentos equivalen al 5% con relación a los hombres, que son el 95%. Pero lo mismo pasa en México que en Argentina, lo mismo pasa en Mongolia que en Indonesia y lo mismo en Finlandia que en el Congo. 5%, a veces 4.8, a veces 6.2%, pero es más o menos un 5%. Sabemos que los hombres somos mucho más violentos que las mujeres. Hay explicaciones. La pregunta es, ¿las mujeres son igualmente corruptas que los hombres o no? Ya estoy viendo el otro lado de la moneda. Eso no lo sabemos. Alguien dice, no, es obvio que sí, por esto, por aquello. Es algo que tenemos que explorar. Tenemos que distinguir y diferenciar, repito, cómo afecta la corrupción aquí y cómo afecta acá. Yo celebro, magistrada Morri, yo felicito al tribunal, magistrada, porque están ustedes abriendo un campo importante y están iniciando una posibilidad de discutir. No se puede entender un Estado democrático de derecho,
decía la senadora, si no hay debate, si no hay discusión, si no aportan datos de un lado, si no se aportan datos del otro. Así que este tipo de foros son bienvenidos desde una perspectiva académica, pero también política, social y económica. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradezco la tan precisa intervención del doctor Gerardo Laviaga, y en este sentido cabe hacer mención que históricamente han sido abordados como ejes independientes la corrupción y la defensa de los derechos humanos, atendiendo primariamente la corrupción desde la ética de la función pública y desde la perspectiva del derecho penal, mientras que los derechos humanos relacionados con los tratados internacionales que aseguran el deber del Estado como garante de los mismos. Dicha situación nos permite percibir que los hechos de corrupción se deben analizar desde la perspectiva de derechos humanos y así transformar estructuralmente este fenómeno, garantizando de manera real derechos como la salud, la educación, el acceso a la justicia y las libertades individuales más básicas de las mujeres, que en la gestión de los estados se concreten en políticas públicas. Dentro de dichas manifestaciones de la corrupción que afecten de forma específica a las mujeres, destaca la desigualdad a la que se enfrentan al momento de querer hacer valer sus derechos por medio del acceso a la justicia. La corrupción en los organismos judiciales y de investigación es particularmente perjudicial para las mujeres cuando, como víctimas de la discriminación y la violencia, tratan en vano de hacer valer sus derechos en el sistema judicial. Delitos como la violencia doméstica, acoso sexual y abuso laboral, entre otros, son pocas veces condenados con el rigor que merecen en ocasiones por negligencia de los organismos encargados y en otras porque los agresores pagan sobornos a policías y jueces para que detengan el proceso y así evitar el castigo. Conociendo de la trayectoria profesional de la maestra Claudia, donde ha sido una luchadora incansable para erradicar cualquier forma de violencia contra mujeres y niñas, y que actualmente como titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación, continúa esta batalla, por lo que espero con muchas ansias escuchar su disertación. Muchísimas gracias, estimada magistrada Natalia Telles. Y de verdad qué gusto poder estar en este espacio y gracias por esta invitación. Me da mucho gusto compartir además con mi queridísima senadora Mónica, que además nos conocemos hace muchos años y hemos compartido también muchas causas desde hace mucho y eso da gusto porque nos vemos en ámbitos diferentes, en espacios y responsabilidades diferentes, pero siempre es un gusto saber que las causas están ahí. Así que qué gusto, senadora Mónica Fernández. Al doctor Gerardo Laviaga, que además lo leo mucho y a menudo, y me gusta mucho esta visión que tiene. Me gusta saber que los hombres aquí también se puedan definir como feministas, porque es la búsqueda de la igualdad simplemente, de que podamos actuar en igualdad. Entonces es un placer, y por supuesto al magistrado Julio Sabines, que tiene además en el grupo de la Asociación Civil a la cual además pertenezco, tiene muchas fans justamente por esta visión con una perspectiva de igualdad y de género en la Administración de Justicia. Es un honor poder compartir con ustedes y por supuesto con quienes nos acompañan en esta transmisión, pero agradezco y saludo de manera también muy, muy especial a la magistrada Magda Zulema Mosri. Muchas gracias, magistrada, por esta invitación y además porque creo que es buen momento para pedir que sigan la página de esta comisión que encabeza la magistrada de Igualdad en el Tribunal, porque me parece que un tema importante es estarle dando vida a momentos como este, pero plantearse en el marco del día de hoy, que justo es la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia la Mujer, dicen, pero es realmente hacia las mujeres, que nos traigamos a la reflexión de todos los tipos de violencias, de fenómenos de desigualdad, por supuesto, y es un placer estar aquí convocada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y esta Comisión de Igualdad de Género. Yo diría, realmente creo que todos estamos en la misma, todas y todos en la misma sintonía.
a nivel mundial y nacional persisten estas grandes brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, además de diversas formas de violencia contra la población de las mujeres en todos los ámbitos sociales. Esto representa uno de los principales obstáculos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que es uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que nuestro país además ha firmado y está comprometido. Como sabemos, la violencia contra niñas y mujeres es un fenómeno estructural que obedece al orden social de género, una construcción cultural que se agudiza en contextos de crisis, como ha ocurrido durante esta emergencia sanitaria de COVID-19, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pasada la parte más crítica de la pandemia, la violencia contra las mujeres ha seguido aumentando desafortunadamente y los delitos como el feminicidio han escalado en la primera mitad de este 2021 con un registro oficial promedio de alrededor de 11 mujeres asesinadas al día en nuestro país, 11, que mueren de esta manera todos los días. Por su parte, las cifras recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI indican que en el primer semestre de este año, 2021, la población que ha enfrentado alguna situación de acoso o violencia sexual registró 24.7% de las mujeres es un incremento tremendo, y 6.9% de los hombres de 18 años y más. Creo que esta pandemia, que sí es definitivamente la otra gran pandemia que no ha terminado y que se debe atender de manera urgente, es la violencia, y por supuesto tiene esta desigualdad y tiene también que ver con la corrupción y con la impunidad. Ya pasaron más de 5 años desde las reformas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción y que surgen de una gran colaboración entre sociedad civil, academia, legisladoras, legisladores. A partir de entonces se establecieron las nuevas bases para el control y la fiscalización de los recursos públicos, así como el esfuerzo para arrancar una política pública anticorrupción coordinada que diera resultados concretos. Sin embargo, en los hechos se vuelven cada vez más visibles los márgenes de oportunidad y la posición clave que la voluntad política juega en el entramado interinstitucional. En el caso del Sistema Nacional de Fiscalización, por sus particularidades y ámbito de responsabilidad que quedó además inserto en este Sistema Nacional Anticorrupción, pues la auditoría forma parte. La Auditoría Superior de la Federación es corresponsable en este ámbito. De hecho, somos la única institución que pertenece a los 3 sistemas, y ello debido al papel fundamental de la fiscalización en la rendición de cuentas, la transparencia y de la democracia misma. Retomo el tema de la fiscalización y su importancia para prevenir la corrupción. La evidencia empírica nos demuestra que diversos estudios que he revisado hace un tiempo indican que las auditorías cumplen un doble rol, ya que por sí mismas inhiben cuando se anuncia que va a hacerse una auditoría, y no pasa solamente en México, en cualquier lugar del mundo. Ya nada más de anunciar que se va a hacer una auditoría, se reduce en casi el 30% la ocurrencia de corrupción e impunidad. Se sabe que viene una auditoría, entonces la gente se cuida mucho más. Así como transparentan datos que pueden devenir en denuncias y sanciones. Por ello, consideramos que la Auditoría Superior de la Federación contribuye en gran medida a la prevención también y el combate a la corrupción, pero sí tiene un sesgo preventivo cuando se avisan estas auditorías y estas revisiones en todos los niveles de gobierno, y también incluso diría al sector privado. En general, las entidades de fiscalización superior son un elemento de ayuda para una mejor rendición de cuentas, porque en la medida que se fortalecen institucionalmente se reduce la corrupción y la impunidad. Asimismo, se ha encontrado, y hace un tiempo hice un estudio para algunas revistas científicas, que entre menor corrupción e impunidad hay una mejora en la calidad de la democracia, la libertad económica, el desarrollo humano y sí, también en la igualdad de género, lo que permite afirmar que la rendición de cuentas contribuye al ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de las actividades de fiscalización. En la Auditoría Superior de la Federación reconocemos esta importancia, y es por ello que desde esta Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización, que me da mucho gusto encabezar, nos hemos puesto 2 metas sencillas de entender, pero
complejas, muy complejas en su ejecución. Una tiene que ver en términos de la política institucional. Desde hace 2 años, por primera vez, no había existido nunca, se instaló un comité de igualdad de género y a partir de ahí empezamos a trabajar los temas de igualdad. Pero además de esto, y que seguimos y ahora estamos ahondando a través de la unidad de igualdad de género, hay otro tema y quizá un reto más complejo que implica el uso de la perspectiva de género como una herramienta de fiscalización. Estamos trabajando en algunos lineamientos y un programa piloto para ello, para intentar auditar con conocimiento y causa empleando perspectiva de género, tratando de capacitar a algunas de nuestras auditoras y auditores. En un futuro esto nos podría permitir, o es una aspiración al menos, quizá un sueño que tenemos, dar bases para mejorar la calidad de las auditorías con una visión, una perspectiva de género que permita mejorar, por supuesto, también las políticas públicas. Hay mucho que hacer, pero vayamos al tema central, que es la corrupción y el impacto de género diferenciado. En el caso de las mujeres, ocurre que lo padecemos por vía doble. Por un lado, como víctimas, como ya se había señalado aquí, de presiones y chantajes sexuales a cambio de prestación de servicios públicos o para acceder a contrataciones o promociones laborales, y por otro, por la limitada inversión pública para satisfacer las necesidades prácticas y estratégicas debido a la fuga de recursos que generan también los actos de corrupción. Lo que se conoce, como ya se ha dicho aquí, como sextorsión, algunos le llaman cohecho sexual, y que hoy por hoy cada vez más personas estamos haciendo visibles, y que por supuesto tenemos esta coincidencia, ya lo decía el doctor Laveaga, lo decía la senadora Mónica Fernández, debemos hacer algo para que esté en el Código Penal y por supuesto también para reformas en el ámbito administrativo. En cuanto a los clichés del ejercicio del servicio público, no existe una correlación directa realmente demostrada entre la proporción de mujeres y hombres que se desempeñan como servidoras públicas y su participación en la corrupción. Sin embargo, uno dice que los estereotipos y roles sociales de género pueden llegar a violentar los derechos humanos de las mujeres, lo que da lugar a que paguen más sobornos para obtener un servicio público, ya sea de salud, de educación, agua e higiene. También existe la evidencia de que la explotación del cuerpo para fines sexuales o de otro tipo puede utilizarse como moneda de cambio de la corrupción. Y por supuesto que lo sabemos. El otro día, invitando a Leticia Bonifaz a una conferencia, decía, es que los cuerpos de las mujeres se usan de manera diferente. Los mensajes que se mandan incluso cuando se ejerce un acto de violencia, cuando un hombre o una mujer mueren con actos de violencia, son diferentes, porque los cuerpos de las mujeres permanentemente son utilizados casi como una mercancía, para demostrar, por ejemplo, un ajuste de cuentas, para demostrar siempre que tiene una tortura sexual, una violación antes o después de haber sido asesinadas las mujeres, diferente a los casos en que mueren los hombres en situaciones violentas. Por supuesto que el cuerpo de las mujeres, nuestro cuerpo, es usado como una moneda de cambio, y por eso se dan estos casos de extorsión sexual o sextorsión. Hay estudios interesantes, pero me parece muy importante lo que la doctora Aida Tarditi, jueza argentina, ha mencionado, en que hay países cuyas legislaciones no tipifican el soborno coactivo, la corrupción sexual, el cohecho sexual, por lo que se ha adoptado el término sextorsión, que a diferencia de las ofensas sexuales involucra, según se ha hecho público incluso en la Unión Europea, un quid pro quo, de que sí y solo sí, a través de una conducta de parte de la víctima, si el autor o un tercero indicado por él o ella obtendrá algo que podría obtener legítimamente. El gran reto de nuestro país es, por supuesto, no solo legislar, sino cambiar y evidenciar estas prácticas para que los cuerpos de las mujeres no sigan siendo usados como una cosa y una moneda de cambio. Más allá de todo lo que podamos decir, las evidencias son varias, les podría leer, están los estudios en Oceanía, están los estudios en Australia, están los estudios en Perú, que han hecho estudios específicos, y hoy por hoy creo que vale la pena impulsar, y en algún momento lo comentamos con la gente del INEGI, empezar a medir también, poder medir ese fenómeno en México va a ser muy importante. No necesitamos ningún tipo de excusa para decir de todas maneras que las mujeres tenemos que estar ahí, combatiendo la corrupción y evitando ser víctimas de corrupción, pero esta es una tarea de todas las entidades. Finalmente, me parece necesario que, además de la posibilidad de reformar el Código Penal, también la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy importante,
porque casos como el hostigamiento y el acoso sexual laboral se tiene que castigar y se deben considerar en el ordenamiento jurídico como faltas administrativas graves. Finalmente tenemos que hacer que estos temas estén ahí y estén en las reformas legislativas. Es un asunto, por supuesto, diferenciado, es un asunto de corresponsabilidad de todas y de todos hacerlo. Y como decía alguien que creo que casi todos los que estamos aquí admiramos mucho, Ruth Bader Ginsburg, las mujeres habrán alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de criar a la próxima generación. Por supuesto que está implícito el tema de los cuidados. Incluso en muchas de estas extorsiones, lo que se pide a cambio, muchas mujeres son capaces de hacer lo que se llama favores sexuales, a cambio de que se le preste un servicio a sus padres, a sus hijos enfermos, incluso a sí mismas, pero sobre todo a un tercero, porque las mujeres en un sistema como el que hemos vivido somos las principales cuidadoras y dedicamos mucho a cuidar, pero esto también significa que nos sentimos responsables de todo lo que suceda al interior de una familia. Por eso, como decía Ruth Bader, tenemos que ir cambiando esta circunstancia. Solo identificando estos problemas, legislando al respecto y combatiendo la corrupción y la impunidad podremos hacer las transformaciones necesarias frente a esta pandemia que no cesa, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Es en verdad muy importante lo que tú dices y por eso empezaba yo con esa frase de esta autora africana, nigeriana, ¿no? De que todos debemos ser feministas porque el feminismo no es, porque así lo hemos malentendido en muchos lugares, el odio hacia los hombres, no, es el reconocer que existe un problema de desigualdad, de discriminación en contra de las mujeres y que precisamente esta percepción del odio hacia los hombres ha volcado y ha generado muchas resistencias para creer en el feminismo y yo creo que debemos de pensar en el feminismo como un derecho humano y entender que es precisamente para poder velar por estas desigualdades. En ese sentido, yo me quiero unir, y bueno, pues siempre se lo he manifestado, a la felicitación a la magistrada Zulema Mosri, que como lo han ya mencionado aquí en varios momentos, es la directora, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, y quiero destacar y felicitarla por el protocolo que hace un par de meses se elaboró la comisión que ella preside, que es el protocolo que va a regir o nos va a ayudar aquí dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder ir abatiendo todas estas formas de violencia, de desigualdad que tenemos desafortunadamente en las instituciones y en los organismos jurisdiccionales. Es una lástima y que lo tenemos que reconocer para poderlo ir cambiando, que aún a estas fechas, a estas alturas, en el pleno siglo XXI, en donde existe mucha información, existe mucho conocimiento y mucho trabajo en relación a los derechos, ¿no? No nada más de todos los hombres y de todas las mujeres, sino en esta protección hacia las mujeres y hacia el eliminar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, pues en muchas instituciones y en órganos jurisdiccionales todavía se siga permeando desafortunadamente este tipo de actitudes, ¿no? Yo hace algunos años, en mis inicios en mi carrera jurisdiccional, me topé en muchas ocasiones con actitudes machistas, misóginas, y para mí era muy terrible que mis jefes, mis compañeros de trabajo, abogados, doctores, maestros, fueran misóginos o machistas. En ese sentido, también quiero celebrar
y felicitar a mi colega y compañero de sección, al magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin, por estar aquí en esta mesa, abonando a la eliminación de todas estas prácticas en contra de las mujeres. Adelante, Julio. Pues muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los quienes nos acompañan, ya sea presencialmente o a través del Internet. Quiero empezar felicitando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en especial a la magistrada Zulema Mosri por esta valiosa iniciativa. De la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en particular por llevarlo a cabo en un día tan representativo como el día de hoy con respecto al tema que nos ocupa. Creo que mandamos como tribunal un mensaje claro de que este tema está en el centro de nuestras preocupaciones y por ello felicito al tribunal y en especial a la magistrada Mosri por esta iniciativa. Quiero saludar a todos los ponentes que me acompañan en el presidium, al doctor Laviaga, a mi casi paisana adoptiva, a la senadora Mónica Fernández, a la magistrada, mi compañera de la tercera sección y presidenta de la sección, a la magistrada Natalia Telles y a la maestra Claudia Corichi, que también tiene una trayectoria pública en materia de defensa, de promoción de la igualdad y de la defensa de género, muy relevante. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Quiero comenzar platicando a lo mejor una infidencia personal, pero yo crecí en un hogar en el que mi padre falleció cuando yo era muy joven y particularmente creo que me criaron la influencia de mujeres muy fuertes como lo fueron mi abuela, mi madre, mis hermanas. Crecí en una casa en la que aprendí de primera mano los retos que tienen las mujeres, las grandes disparidades que existen, las preocupaciones que existen en los roles diferentes para sacar a un hogar adelante y además proveer económicamente, etcétera. Entonces, yo pensaría en una reflexión que tal vez no me atrevería a definirme personalmente como feminista porque creo que me falta mucho por aprender en la materia como para tener ese título de identificarme personalmente, pero vaya que entiendo con empatía los retos de la desigualdad que presentan las mujeres. Entonces, esto lo comento muy a título personal, pero lo comparto porque creo que desde casa esta experiencia de hogar me ayudó a definirme. También quiero comenzar planteando una pregunta. Creo que más allá del tema que nos atañe hoy, que es el impacto de la corrupción para las mujeres, la desigualdad oculta, poner en la mesa para la reflexión de mis compañeros cómo trasladamos las reflexiones que hacemos hoy aquí a la realidad que se vive en la calle. Creo que uno de los grandes planteamientos que podemos hacer en estos foros es preguntarnos, plantearnos como un gran reto cómo se trasladan este tipo de reflexiones, las que se plantean en estos foros, los resultados de estos espacios para impactar la vida diaria de la gente en la calle, en especial, por supuesto, de las mujeres, pero para la educación de hombres y de mujeres, para que en la vida común del transeúnte que está en la calle, de las personas trabajadoras, etcétera, de las amas de casa, de los distintos roles que existen, cómo hacemos que estas reflexiones puedan de una forma trasladarse al espacio de la vida diaria, del impacto social real. Y lo dejo para reflexión de la mesa si ustedes lo gustan hacer así. Ahora, regresando al tema específico, que es el de la corrupción, cómo impacta la corrupción en la vida de las mujeres, yo creo que existen en materia de corrupción
4 espacios especiales que tenemos que identificar, que tienen un impacto particularmente trascendente sobre la desigualdad de género que hay. El primero es el de la violencia política contra la mujer. El segundo es el del nepotismo. El tercero, el de la discriminación. Y el cuarto, el de abuso de funciones. Por supuesto, no circunscribo todos los retos que existen en materia de desigualdad, en materia de corrupción, a estos 4, pero son los 4 que yo logré identificar en mi reflexión personal para platicar aquí con ustedes. El primero, sobre la violencia política contra las mujeres, creo que es una forma muy clara, muy evidente de corrupción. Tanto la vida libre de corrupción, y me refiero al derecho a un gobierno honesto, es un derecho humano reconocido en tratados internacionales, el derecho de la sociedad a tener gobiernos honestos, libres de corrupción. Y por otro lado, en el centro de los derechos humanos también el cómo los derechos de las mujeres en diferentes expresiones, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho de la igualdad de oportunidades, en fin, los derechos de las mujeres como son parte central de los derechos humanos. Entonces, aquí estamos hablando de 2 objetivos de los derechos humanos trascendentales, que es el derecho humano a un gobierno libre de corrupción y el derecho humano de las mujeres en sus diferentes expresiones o manifestaciones. Y el derecho humano, en particular el reto de combatir la violencia política, es uno de los más importantes, porque la violencia política contra las mujeres violenta el orden constitucional y el de los tratados internacionales que México ha firmado. Son diferentes tratados que regulan esto, compromisos específicos, y no solo refieren al ámbito de la vida privada o al ámbito de la vida pública, sino a ambos. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre los retos que tiene la corrupción, o cómo impactan los actos de corrupción en una vida libre de violencia política, o cómo inciden negativamente en sentido contrario. Después yo señalaba al nepotismo como otro espacio de corrupción, porque es común ver que tanto nepotismo como discriminación, que eran los 2 puntos, se suelen conjugar para cerrar espacios de acceso a las mujeres a áreas de responsabilidades. Y creo que está consagrado como una de las visiones de combate a la corrupción y de derechos humanos, el acceso igualitario a los espacios de participación política, de participación administrativa, el concepto amplio de la igualdad en el ejercicio del poder público. Entonces, cuando se manifiestan fenómenos como el del nepotismo o el de la discriminación, inciden de forma importante. Estos son esos espacios de corrupción en los que nosotros tenemos que combatir, tenemos que reflexionar cómo en nuestro ejercicio diario de nuestras funciones, a lo mejor nosotros como funcionarios públicos, todos los que estamos aquí en el Presidium, pero también en otros ámbitos diversos, cómo tenemos esta responsabilidad de segregar, excluir este tipo de conductas de nuestra vida diaria. Y finalmente, referirme al tema del abuso de funciones. Aquí ya se refirió ampliamente, mis compañeros en el Presidium han hablado de esto, por eso es difícil ser el último orador, porque ya todo está dicho, y sobre todo con la sapiencia de mis compañeros en el Presidium, que también se han expresado. Pero el de abuso de funciones en expresiones como lo es el acoso en sus diversas variantes, el hostigamiento en sus variantes, la misoginia, como bien lo dijo la magistrada Natalia Telles, creo que ese es el otro ámbito de estos 4 espacios de corrupción que generan desigualdad en el ámbito de la igualdad de género, en los que nos debemos de preocupar. El abuso de funciones es una práctica
frecuente, lamentable, común, en el que la superioridad jerárquica o la... sobre todo, bueno, la superioridad jerárquica, pero la expresión de violencia política incide en el ejercicio del desarrollo profesional de las mujeres de forma común. Ya se mencionó aquí casos graves como los de la extorsión sexual o cohecho sexual, pero existen otras tantas manifestaciones, la misoginia, en fin, actitudes en las que una posición de poder o de superioridad jerárquico relega a las mujeres de otro tipo de oportunidades, de espacios, y al final contribuye a este marco de desigualdad. Estos son ámbitos de corrupción graves. Precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala el abuso de funciones como uno de los tipos de faltas administrativas graves en los que este tipo de conductas está claramente prohibido. Y creo que es muy importante que nosotros, primero que nada, como funcionarios públicos, demos el ejemplo. Es importante que en nuestros ámbitos de competencia nosotros actuemos en concordancia, con congruencia de lo que estamos hablando aquí, para que podamos trasladar esto hacia nuestros compañeros, hacia la ciudadanía en general, porque esa es una de las grandes responsabilidades que tiene la función pública. La actividad pública tiene la función de servir de alguna forma, aunque no sea una responsabilidad directa, pero de actuar con el ejemplo para el resto de la ciudadanía. Nosotros tenemos que ser los principales y los primeros obligados a demostrar con hechos y no con palabras que las reflexiones de apego a derecho, de compromiso con la igualdad de género, de respeto a los protocolos, tenemos que seguirlas al pie de la letra y tenemos que mandar este ejemplo de que nosotros somos los primeros obligados en acatar este tipo de responsabilidades. Y finalmente concluyo diciendo que más allá de la obligación que señalo que tenemos como funcionarios públicos, también tenemos esta obligación de fomentar los espacios de equidad y de igualdad. Creo que es muy importante que nosotros, en mi caso, bueno, yo como hombre lo defino personalmente, seamos los primeros promotores de que en nuestros ámbitos profesionales exista ese sentido de desarrollo de equidad de género y nosotros lo propiciemos hacia nuestros compañeros, lo propiciemos hacia nuestras compañeras, con respeto, con la valoración de que debemos de tener de la obligación de fomentar estos espacios. Quiero concluir citando una frase de Marcela Lagarde, una feminista destacada mexicana, que dice que ¿qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de las mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, girando en el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Muchas gracias. Muchas gracias, querido Julio, y justamente lo que tú decías, ¿no? En este aspecto de la violencia política, del nepotismo. La difunta premia Nobel keniana, Wangari Maathai, lo explicó muy bien y de forma muy concisa. Dijo que cuanto más arriba llega una mujer, menos mujeres hay, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos de reflexionar y por algo que debemos de luchar para que haya más espacios y haya mayor igualdad en todos los niveles dentro de la sociedad. Ahora voy a pasamos a una ronda de preguntas y para los ponentes, no sin antes disculpar al doctor Gerardo Laviaga porque tenía un pequeño compromiso y si no se tuvo que retirar. Pero bueno, una de las preguntas que nos hacen a través de YouTube, que se está transmitiendo también por esta plataforma la
la conferencia es ¿qué papel piensan que tiene la justicia administrativa y el tribunal en especial para erradicar la violencia cotidiana que viven las mujeres en nuestro país? Yo no sé si Julio es quien nos quisiera contestar. A ver, senadora. Bueno, yo soy parte del legislativo, pero como aquí se ha mencionado, una parte importante de la violencia y la corrupción se ejerce contra las mujeres y se ejerce en los centros laborales. ¿Qué es la parte fundamental o qué es lo importante en el Tribunal de Justicia Administrativa? Pues que puedan ser los instrumentadores de todas las medidas y procedimientos para que puedan las mujeres tener un mejor trato y no sean sujetas de estos actos de corrupción, de estos abusos, de esta violencia. Y empecé hoy diciendo mi plática, la parte que me tocó exponer, es que me daba mucho gusto precisamente estar aquí, porque no solamente eran las instituciones encargadas de hacer esta tarea para defensa de los derechos de los trabajadores en general, de los funcionarios, sino que no solamente son la parte institucional, sino son los moralmente reconocidos. Y entonces es una tarea sumamente importante para este tribunal, para todos los juzgadores, magistrados, todos que puedan tener una visión con perspectiva de género para atender cada uno de los casos donde haya algún tipo de vulneración de los derechos de la mujer. Creo que es fundamental su trabajo. Muchas gracias, Claudia. Adelante. Coincido plenamente, pero además aprovecho porque esta frase que nos dijo el magistrado Sabines, que le digo que heredó lo poeta al final de la familia, con esa frase extraordinaria de Marcela Lagarde, pero es reconocernos y reconocernos cuando estamos en espacios. Y quiero aprovechar también para reconocer a la senadora Mónica Fernández, porque además presidió un Senado extraordinario, con muchas complejidades y tener esa fortaleza para hacerlo. Y coincido con ella. Yo creo que desde todos los espacios podemos hacer pequeños, grandes cambios. Tenemos que estar convencidos, pero tenemos que estar convencidas y convencidos, no nada más los hombres, no es que tengamos que convencer a los hombres, y yo diría a los juzgadores, efectivamente, a los magistrados, que es una causa justa. Creo que tenemos que estar convencidas también nosotras. Por supuesto que queremos ganar espacios. Yo estoy convencida que tenemos que compartir más espacios de decisión y de poder, pero tenemos que tener una visión que no solo sea el cuerpo de las mujeres, sino una visión y una perspectiva de género que haga transformaciones reales. Y me parece que en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene mucho que hacer. O sea, es decir, el Poder Judicial en particular, todo, tiene mucho que hacer para combatir la impunidad, que finalmente significa corrupción, violencia, abuso y que reproduce estas desigualdades. Entonces, me parece que fortalecer al Poder Judicial en todas las dimensiones, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por supuesto, y tener perspectiva de género en cada una y uno de sus integrantes y también de sus decisiones, es fundamental también para empezar a transformar las cosas. Por eso me parece importante que tengan una comisión en ese sentido, porque a veces con pequeños cambios se van logrando paso a pasito grandes transformaciones. Muchas gracias, Claudia. Julio. Gracias, magistrada. Yo no quisiera circunscribir el papel de la justicia administrativa únicamente al espacio que ocupamos como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino
a su ámbito de competencia, que es en todo el servicio público. Y creo que el papel que juega la justicia administrativa en el servicio público es, como lo decía al final de mi intervención, en la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de ser los primeros que actuemos con apego a derecho, con apego a la ley, con responsabilidad social y, por supuesto, manteniendo estos criterios, como señaló la senadora, con perspectiva de género, etcétera. No solo es en el ámbito de nuestras funciones sustantivas, que es la función jurisdiccional que tenemos en el caso de los magistrados o en el caso de los funcionarios que elaboramos aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también en nuestras funciones adjetivas, que son la práctica diaria, el ejercicio cotidiano de nuestras responsabilidades. En este ámbito nosotros, dicen que el buen juez para su casa empieza, y tenemos que, o es mi visión, que la gran responsabilidad de la justicia administrativa es que los funcionarios públicos en nuestro ámbito de responsabilidad privado, en nuestras funciones adjetivas, en nuestras relaciones laborales con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con los inferiores jerárquicos, con todos quienes convivimos en nuestro primer ámbito de responsabilidad privado, cumplamos con apego a derecho en estas funciones. Y estas funciones tienen que ver con actuar lejos de los espacios de tentación, de corrupción, y esto quiere decir apegarnos a la ley y no ser nosotros agentes que fomenten la desigualdad. Muchas gracias, Julio. Una última pregunta para la senadora. ¿Qué medidas ha adoptado el Senado recientemente para combatir la violencia contra las mujeres, especialmente con relación a los servicios públicos? Modestia aparte, tengo que decir que en esta legislatura se ha hecho un esfuerzo muy importante, bueno, es desde la 64 legislatura y esta 65 legislatura se han hecho esfuerzos muy importantes para combatir todos los tipos de violencia. Y podemos hablar desde incorporar a la Constitución la prisión preventiva para los casos de abuso sexual y feminicidio, como todas estas reformas de paridad. Y recientemente, muy en concreto, puedo hablar de que acabamos de hacer reformas importantes en estos últimos meses para combatir la brecha salarial, hablar de que tenemos que tener una igualdad salarial para los mismos trabajos entre hombres y mujeres. Acabamos también de mejorar los procedimientos y hacerlos más ágiles en las leyes para las alertas de género y los centros de justicia para las mujeres en todo el país. Son los espacios que necesitamos para atender a nuestras mujeres, a las que son violentadas, a las que son abusadas. Y lamentablemente no en todos los estados existen estos centros de justicia y bueno, ni siquiera está en sus leyes alguna medida de esta naturaleza. Entonces puedo decir que estos tres elementos han sido muy importantes en estos últimos 2 meses y medio. Y una modificación fundamental para hacer más fuertes, más determinantes las penalidades contra la violencia de la mujer, y fueron muchísimas reformas, varias reformas que hicimos a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y seguiremos trabajando para incluir como corrupción la sextorsión. Tenemos que hacerlo. Pues les agradezco mucho. El tiempo se nos está terminando. Se nos quedaron algunas preguntas ahí, pero vamos a pasar. Yo creo que amerita un segundo foro. Y pasamos a la entrega de reconocimientos aquí de nuestros panelistas. Para la
maestra Claudia Sofía Corichi García. Muchas gracias. Magistrado. Y para la senadora. Gracias. Bueno. Gracias. Pues les agradecemos a todos su atención, su participación. Muchísimas gracias aquí a los compañeros y colegas que compartieron con nosotros el panel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos a todas las personalidades que nos acompañaron el día de hoy, así como a quienes siguieron este evento por internet. Buenas tardes.